continuamos con la distribución número 3, que es la distribución hipergeométrica. Vamos a ver cómo se define y sobre todo también en qué casos será necesario utilizar este tipo de distribución para poder aplicar a un conjunto de datos. Entonces veamos lo que está aquí en resumen. Esto se utilizaría de entrada para ensayos no independientes y muestreo sin reemplazo. Aquí entonces viene la gran diferencia con respecto a la distribución binomial, en donde sí tenemos ensayos independientes, ensayos tipo Bernoulli. Aquí por el contrario, si nosotros extraemos muestras y no realizamos reemplazos, entonces que eso es una situación muy común, estaremos hablando de una distribución hipergeométrica. Entonces, para una población que contiene n mayúscula unidades, de ellas R son clasificadas como éxitos y por el contrario n menos R, la diferencia pues nos dará el número de fracasos. Entonces, en ese sentido también estamos hablando de ensayos que pueden tener como resultado o el éxito o el fracaso. Ahora, se extraen n unidades, aquí vamos a tener la muestra con n minúscula que se extraen de la población. Y llamemos a x mayúscula, como siempre, nuestra variable aleatoria discreta, al número de éxitos en la muestra. Entonces aquí nos va a interesar que x describa el número de éxitos en una situación dada al extraer una muestra de una determinada población que estaremos estudiando. Entonces se dice que x sigue una distribución hipergeométrica con parámetros n mayúscula, r mayúscula y n minúscula, donde ya vimos que n es el número de datos o el número de individuos que conforman una población o el número de unidades de la población. R significa el número de éxitos y n pues es el número de muestras que se va a obtener de toda nuestra población, n minúscula. Entonces con esto podemos definir a continuación la función de masa de probabilidad que tenemos aquí. Vamos a analizarla. P minúscula en función de x minúscula, como ya siempre hemos escrito esta notación en las demás distribuciones, es igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria discreta tome un valor particular o concreto x minúscula, lo cual va a ser igual a esta expresión matemática, donde C es el número de combinaciones, donde tomamos R éxitos y de ahí X, número que estemos evaluando, multiplicado por el número de combinaciones, donde se está tomando en cuenta n menos r, la diferencia n menos r, pues tenemos que tomar en cuenta ese número de fracasos, como ya vimos en la definición. Y este número de fracasos vamos a tomar n menos x, lo cual va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo, dividido entre el número de combinaciones totales, de hecho, que es de n unidades que tiene la población, n mayúscula, y de ahí tomamos una muestra de n unidades, n minúscula unidades. Aquí pues de hecho tenemos el rango que puede tomar x, realmente se divide en dos componentes. Vamos a poderlo ver así, de 0 a n, sí, es decir, vamos a tomar las muestras desde 0 hasta una cantidad n de muestras, y por otra parte la componente que vemos en segundo término es n, que es el número de muestras que se obtienen o que se están seleccionando, menos n menos r, ¿no? Que es el número de fracasos, y de ahí hasta r, que es el número de éxitos. Entonces, realmente el rango o el recorrido de x no va a ser muy importante al definir nosotros o al establecer nosotros los cálculos en los problemas, de tal manera que no hay tanto problema que tú lo definas, a menos que el problema así lo especifique.
Si esto no se cumple o X sale de estos parámetros, de estos recorridos, la probabilidad es igual a 0 en cualquier otro caso, ¿no? Que no sea esto. Las fórmulas para la media y la varianza aquí las tenemos también ya anotadas. La media para esta variable aleatoria discreta con distribución hipergeométrica. Aquí también está la notación, como igual vemos es la misma notación que hemos manejado antes. Ahora H representa la distribución hipergeométrica, N, R y N minúscula, pues son los parámetros, como siempre, que van a definir esa distribución particularmente. Entonces, la media de esta variable aleatoria, que también se le conoce como el valor esperado de la variable aleatoria, el valor esperado de X, o la esperanza matemática, como también se le llama, fue algo que me faltó mencionar en los videos anteriores. Si ustedes ven el término esperanza matemática o el valor esperado, esto es un sinónimo de la media simplemente. Es igual a n minúscula por r entre n mayúscula. Las deducciones, bueno, realmente aquí obviamente las hemos omitido para hacer un video más práctico, más directo, pero por supuesto que esto ya está demostrado, está deducido en pues diferentes libros de texto. Es donde tú lo puedes encontrar también, si es que lo necesitas. Igualmente la varianza, observa, es una expresión más algebraicamente más compleja o más laboriosa. Sin embargo, pues no pasamos de operaciones aritméticas al final de cuentas, donde tendremos que sustituir los mismos parámetros n minúscula, r y n mayúscula. Bien, ahora ilustremos todo esto de la distribución hipergeométrica, la parte teórica resumida, en un ejemplo. Dice, de 50 edificios en un parque industrial, 12 no cumplen especificaciones con el tipo de concreto que están usando. Entonces, si se eligen aleatoriamente 10 edificios para inspeccionarlos, la pregunta es de inicio, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de estos 10 no cumplan con las especificaciones? Bien, entonces vamos a identificar nosotros los parámetros que requiere nuestra distribución hipergeométrica para entonces tener la distribución de masa, la probabilidad de masa aquí adecuada, o la función de masa. Entonces nos preguntan por la probabilidad de que 3 de estos 10 sean que no cumplan con la especificación. Entonces nos están preguntando por la probabilidad. Vamos a utilizar las dos notaciones para que siempre nos acostumbramos a cualquiera de ellas que se nos maneje, ya sea en algún ejercicio, algún examen. Entonces, P minúscula evaluada en este número, en 3, es el valor que a mí me interesa, que la probabilidad exactamente caiga en 3 edificios que no cumplen las especificaciones. Así que esta X aquí va a ser 3. Es igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria X mayúscula sea igual a 3, con la otra notación en mayúsculas. Pero obviamente es exactamente lo mismo escribirlo de una o de la otra forma. Ahora identificamos que va a ser igual a esta expresión de combinaciones, el producto de combinaciones. Y para esto, bueno, vamos a identificar los parámetros, ¿no? Ya tenemos que X vale 3. Nuestra población exactamente pues es de 50 edificios que están en ese parque industrial, así que n mayúscula es igual a 50. El número de edificios totales con los que cuenta ese parque, de los cuales 12 no cumplen especificaciones, es decir, que aquí vamos a estar clasificando a R como el número de éxitos, ¿no? En este caso el número de éxitos es cuántos edificios no cumplen con las especificaciones, así que R es igual a 12. Y ahora se elige una muestra de 10 edificios, ¿no? Para poderlos inspeccionar. Así que n minúscula es igual a 10. Y así entonces tenemos los parámetros n, r y n minúscula. Y podemos evaluar esta probabilidad directamente con la expresión de combinaciones. De tal forma que entonces al sustituir estos valores tendremos que es el número de combinaciones de R, el número de éxitos 12,
en X casos, ¿no? Que aquí X, bueno, realmente es 3. 3 de esos, del total de 2 edificios que no cumplen las especificaciones, las combinaciones de que tomes 3 de ellos entre 12, multiplicado por el número de combinaciones de n menos r, entonces n es 50 menos 12, y vamos a escribirlo aquí de forma completa y después vamos simplificándolas o realizando las restas. N menos r, es decir, 50 menos 12, entonces en n menos x, tomando n menos x, o sea 10 menos 3, que es el valor de x, y todo esto dividido entre el número de combinaciones del total, que es n mayúscula, 50 edificios, tomándolos de n en n, de 10 en 10. Estas son las posibilidades que tenemos de seleccionar entre esos 50 edificios que tiene el parque industrial, seleccionarlos de 10 en 10 diferentes combinaciones, como se ve obviamente en el tema de técnicas de conteo. Esto se va a reducir entonces al número de combinaciones. Vamos a poner aquí el número de combinaciones de dos elementos tomando 3 multiplicado por el número de combinaciones de 50 menos 12, es decir, 38, tomando 10 menos 3 tomado de 7 en 7 y dividido entre lo mismo, ¿no? El número de combinaciones que existen al elegir entre esos 50 a 10. Entonces vamos a realizar el cálculo. Cuando nosotros aplicamos el cálculo de combinaciones, como ya sabemos realizarlo a este punto, el resultado de estas operaciones es de 0.2703, equivalente a 27.03%. Entonces, esa es la probabilidad de que exactamente, si yo selecciono 10 edificios como muestra, de esos 10, 3 no cumplan con las especificaciones con el tipo de concreto que están utilizando. Bien, finalmente, entonces, calculamos la media, la varianza, y de ahí pues automáticamente se puede realizar, como ya sabemos, la desviación estándar. Entonces es muy sencillo, las fórmulas ya están aquí, únicamente deberemos sustituir los valores que ya identificamos en este problema con los parámetros que ya vimos que debe cumplir la distribución hipergeométrica, y entonces la media va a ser n por r entre n mayúscula, n minúscula es de 10, ahí lo tenemos, es el número de edificios que se han seleccionado como muestra para su inspección, por r, que es el número de total de éxitos, o sea, en este caso decíamos que los éxitos se definen como el número de edificios que no cumplen con las especificaciones, dividido entre n mayúscula, que es el total de la población, son 50 edificios que están en ese parque industrial, así que contamos ya con toda la población como 50 edificios. Al realizar estas operaciones es 2.4 el valor esperado de esta variable aleatoria, o la media misma, como también ya dijimos, se le puede llamar. La fórmula para la varianza, entonces lo mismo, aquí la tienes, lo que he hecho es sustituir esos valores justamente en su lugar, realizar todas esas operaciones con la ayuda de una calculadora para mayor rapidez, y el resultado es 1.49 aproximadamente. De ahí la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, es 1.22, y de esta manera entonces hemos completado lo básico sobre la distribución hipergeométrica. Lo más